¿Cuánto mide la altura del triángulo pequeño? 7 por 8, 56. 10 por x, 10x. 10x es igual a 56. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de x? ¿Cuánto es 56 partido 10? ¿Cuánto es 56? Ahí está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuánto es 56 partido 10? Los leo, los escucho. ¿Cuánto es 56 partido 10? Bien. Ah, ya. Bien, Benja. 5,6. ¿Cuánto mide el pequeñito? 5,6. ¿Ya? Algunas veces se da que lo siguiente, por ejemplo. Ya, esto es 9 y esto es 2. Este mide 2. Esto mide 2. Ya, vamos también a decir que eso mide 2. Y esto es x. Entonces, ¿cuánto sería la base del más grande? ¿Cómo llamo a la base del más grande? De acá hasta acá, ¿cómo lo llamaría? Porque aquí yo digo, a ver, la altura de la mamá, la altura del pequeñito. La base de la mamá. Ay, ¿cómo llamo a la base de la mamá? ¿Cómo llamo a esa base? Si este segmento de acá hasta acá es x y de acá hasta acá es 2, a la base la voy a llamar x más 2. ¿Ven? Entonces la base de la mamá, x más 2. Con la base del hijo, 2. ¿Ven? Multiplico cruzado, despejo, vuelvo a la pregunta ni veo que me están preguntando. ¿Cuánto mide x? ¿Cuánto mide x más 2? ¿Cuánto? Siempre volver a la pregunta. En este tipo de ejercicio, cuando multiplican cruzado, en todo lo que es teorema de Tales, ustedes pueden llegar a una ecuación cuadrática. Al multiplicar cruzado, pueden llegar a una ecuación cuadrática. Si este segmento es x, este es x menos 2, esto es 3, y este es x menos 3. Supongamos, ¿ven? Entonces yo planteo, primero lo planteo. A ver, x es a x menos 2, como 3 es a x menos 3. Ya, lo planteé, sin susto. Después de este paso, ¿qué viene? Multiplicar cruzado. El x multiplicando al x menos 3 es igual al 3 multiplicando al x menos 2. ¿Ven? Entonces cuando yo multiplico x por x, x cuadrado. X por 3, chuta, x por x, me quedo muy abajo. X cuadrado, ¿ven? Entonces ya cuando a alguno le da x cuadrado, si es que no se eliminan, quiere decir que ustedes van a tener que resolver eso mediante una ecuación cuadrática. Y recuerden que en geometría 3 por x, 3x. Y 3 por 2 menos 6. ¿Ven? ¿Cómo me va a quedar eso si lo ordeno? Tengo que ordenarla. Cuando queda así, ya tengo que igualarla a 0. Tengo que dejar todo es igual a 0. Entonces miren, x cuadrado menos 3x. No dejo nada al lado derecho. Menos 3x. Porque si aquí no hay nada, aquí está positivo, al llevárselo para allá, negativo. Y este es menos 6 más 6. Y como acá no quedó nada, al lado izquierdo coloco 0. Así siempre tiene que quedar. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 6x menos 6. Y ahí digo, a ver,
¿Existen dos números que al sumarlos me dan menos 6 y al multiplicarlos me dan menos 6? ¿Existen? Ya. No. Sí. Al parecer no. Porque ¿qué números me dan sumados me dan menos 6? ¿La puedo factorizar? Eso es la pregunta mejor. Una vez que tengo el resultado, pregunto, a ver, ¿puedo factorizar esta? ¿Existen dos números que sumados me den menos 6 y multiplicados también me den menos 6? No, porque menos 3 y menos 3 me daría menos 6, pero menos 3 por menos 3 este debería ser un 9. Ya, ¿no lo puedo sacar? Vieja confiable, para ver si realmente tiene solución eso. Entonces, en muchos problemas de geometría, ustedes pueden llegar a una ecuación cuadrática. Y en la ecuación cuadrática, supongamos, para no darle la lata, ya ustedes resuelven eso y les da que un valor es menos 2 y el otro es 5. ¿Cuál es la solución que toman? Esa, van a tomar los valores positivos, porque no existen segmentos que sean negativos. En geometría no sirven los valores negativos, porque no hay un segmento que mida menos 3, ¿ya? No hay un triángulo que uno de sus lados mida menos 8. No hay una circunferencia que su radio sea menos 3/4, ¿ven? Entonces ustedes toman aquel valor que sea positivo. Ya, chiquillos. Después pasamos a lo que se llaman isometrías. Que básicamente eran la rotación. ¿Cuál más? ¿Cuál es la otra isometría? Rotación, traslación y reflexión. Esas son las clásicas, ¿ya? Rotación, traslación, deflexión. Reflexión, ¿ya? La rotación depende de un ángulo. ¿En qué ángulo se da la rotación? Ángulo de rotación. ¿Ya? Siempre, en todo esto estamos trabajando siempre en el plano de coordenadas cartesianas. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Las rotaciones pueden ser positivas o negativas. Las rotaciones positivas son contra el horario del reloj. Contra horario. Una rotación positiva es contra horario. Es decir, hacia allá. Y una Eso rotación quiere decir que son negativa es... primas, ¿no? ¿Cómo? Eso quiere decir que son primas, ¿o no? ¿Rotaciones Una primas? rotación prima, es hacia el contrario del reloj. No, sí, no, hace rato que no escuchaba ese término, pero tiene lógica. Sí. Esa es la rotación propiamente tal, rotación positiva. ¿Ya? Y rotación negativa es contrarreloj. Entonces ustedes tienen que fijarse cuál es lo primero es fijarse cuál es el ángulo. ¿En cuánto rota? Los ángulos clásicos son 45 grados, 90 grados, 180, 270. ¿Ya? Y para eso yo les dije que hay una tablita ahí en su guía. Porque lo único que es que se va a cambiar de signo en las rotaciones clásicas, en 90, en 180, 270 y 360. Si ustedes tienen una coordenada x, y, al rotar en 90, lo único que va a pasar, o van a cambiar de signo, o van a cambiar el orden, ¿ya? Se la tienen que aprender, está en su guía.
rotaciones clásicas. Todas esas rotaciones, o para poder hacer esa rotación, les tienen que decir que esa rotación está centrada en el origen. El origen es la coordenada 0,0. ¿Ya? Después viene la traslación. La traslación depende de un vector de traslación. Que un vector de traslación también va a ser una coordenada. Para trasladar una figura, ustedes tienen que identificar primero los vértices, cuáles son las coordenadas de los vértices de esa figura, y luego a esa coordenada sumarle el vector de traslación. Es decir, por ejemplo, si esta coordenada acá es 3,4, supongamos, y me piden que yo la traslade según un vector, supongamos que el vector de traslación es 2,3, y me piden que yo traslade esto según ese vector de traslación. Aparece una flechita. Según el vector 2,3, entonces al 3,4 le tengo que sumar el vector de traslación 2,3. Y sumo las x con las x y las y con las y. Entonces, ¿dónde va a aparecer este vértice? Va a aparecer en el nuevo vértice, o su imagen va a ser la coordenada 5,7. Y ahí la estaría trasladando. Entonces supongamos que ya ese vértice se traslada y va a aparecer en la 5,7. ¿Ven? Y ahí va a estar la imagen de este de acá. Y lo tengo que hacer respecto de todas las coordenadas de cada vértice. Este se traslada, ¿cierto? Se traslada, y voy a obtener las 4 imágenes, luego uno las 4 imágenes, y obtengo la figura resultante de una traslación. Entonces yo debo sumar el vector, o una traslación, depende de un vector de traslación. Y la última es la reflexión, que reflexión es como mirarse al espejo, ¿ya? O mirarse en el agua, o mirar cualquier cosa que refleje. En la reflexión, las figuras deben estar frente a frente, face to face, ¿ya? Face to face. Y lo otro que tiene que ser, desde cada punto tiene que haber la misma distancia a la línea que indican que fue el eje de reflexión. La misma distancia, desde cada punto la misma distancia a lo que es la reflexión. Ya, aquí en la reflexión también les pueden decir, o una reflexión también puede ser categorizada como una simetría, y la simetría puede ser axial o central, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Axial o central. Siempre estamos hablando de reflexión. Axial o central. ¿Qué diferencia hay? Que la central, lo que se usa como despejo, es un punto, ¿ya? Un punto es, entonces la distancia desde el punto A, ¿sí? Siempre dirigiéndose hacia el punto. Aquí está el punto, después la misma distancia para acá, y acá estaría la imagen de A. ¿Ven? Me dirijo hacia un punto. En cambio, la axial me dirijo hacia un eje, a una línea. Y esa es la central, ¿ya? Pero ambas son reflexiones. Entonces, las transformaciones isométricas o isometría, rotación, que va a depender de un ángulo, traslación, que va a depender de un vector de traslación, y la reflexión
que van a depender de un punto o de un eje. La palabra simetría, algo es simétrico cuando la línea que divide en dos partes iguales. Eso significa la palabra simetría, que algo que buscaron siempre todos los artistas del Renacimiento, porque ahí empezó a surgir esto, empezaron a ver cómo hacer sus pinturas rupestres como la mía. No, estamos hablando del Renacimiento. Sus pinturas siempre trataban de que fueran simétricas. ¿Ya? Da Vinci empezó, trazó una línea y tenía que haber lo mismo para aquí, obviamente no me quedó bien. Para allá, esto no es simétrico. ¿Por qué? Porque esta parte de la cabeza es más chica que la parte de la cabeza de acá. No soy un Da Vinci, ¿ven? Esto no es simétrico. Tiene que ser lo que está para acá, tiene que ser exactamente lo mismo que está para acá. Allá podemos hablar de simetría. Entonces, ahora yo les puedo decir, ¿cuántas? Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Cuántas líneas de simetría podría trazar en ese cuadrado? ¿Cuántas líneas de simetría puedo trazar en ese cuadrado? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, ninguna. Cuatro. Ya, el Benjamín dice 4. 4. Para mí, Basti, 4. Alta pintura, no sé. Ah, sí, bueno, sí, soy artista, si no se lo había dicho también. Para mí, infinita. Infinitas líneas de simetría. ¿Qué más? Piénselo. Si trazo, lo estoy pensando, Basti, lo estoy pensando. Créeme que lo estoy pensando. Ya. Entonces, la clásica, ¿cierto? Una. La mitad de acá es igual a la mitad de acá. La otra clásica, que me quedó corrido, pero sería así. 2. La mitad de arriba es igual a la mitad de abajo. La otra forma de dividir en dos partes iguales es así. Diagonales. La parte de acá es igual. Y la otra es hacia la otra diagonal. ¿Ya? Entonces, efectivamente, 1, 2, 3, 4. No son infinitas. ¿Cuántas líneas de simetría puedo trazar en un círculo? ¿Cuántas líneas de simetría puedo trazar en un círculo? ¿Cuántas? 4. ¿Qué dice el público? ¿Cuántas líneas de simetría puedo trazar en un círculo? Dale con eso. ¿Cuántas?
Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la respuesta es infinitas. Se pueden aburrir de tirar líneas en un círculo. Son infinitas las líneas de simetría. ¿Ya? Yo sabía, sí, yo sabía que tú sabías. Yo sabía que tú sabías. Lo puse ahí porque como dijeron que en el cuadrado eran infinitas. Y en un triángulo, ¿cuántas líneas de simetría puedo trazar? Creo ¿Qué que deberían una. decirme ustedes inmediatamente? Una, posiblemente. No. ¿Qué me deberían decir? Si yo le digo, ¿cuántas líneas de simetría puedo trazar en un triángulo? ¿Cuál debería ser su respuesta inmediata? O su pregunta inmediata. ¿Qué deberían preguntarme inmediatamente ustedes? No. Si yo les digo, escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Cuántas líneas de simetría tiene un triángulo? ¿Cuál debería ser su reacción atónita? Increíble lo que está diciendo el profe. ¿Cómo me pregunta eso y no me agrega algo? ¿Qué me deberían decir ustedes? Exacto. Su pregunta debería decir, ¿y qué triángulo, profe? ¿Qué tipo de triángulo? Porque no todos los triángulos son iguales. ¿Qué tipo de triángulo me está preguntando? Usted me está preguntando por el triángulo equilátero. O usted me está preguntando por el triángulo isósceles. Aunque se parecen, pero no. O usted me está preguntando por un triángulo rectángulo. Porque si usted me está preguntando por un triángulo equilátero, yo podría decirle, como ya sé que tienen los lados iguales, yo podría dividir el triángulo equilátero ahí, podría dividirlo ahí también, y podría dividirlo ahí. Y entonces, respecto a un triángulo equilátero, podría decir que tiene 3 líneas de simetría. Pero si usted, profesor, si usted se está refiriendo a un isósceles, yo solo podría dividirlo con una línea de simetría. Porque si la tiro de acá para allá, no me van a quedar los lados iguales. ¿Ya? Ahora, si me está hablando de un triángulo rectángulo, tendríamos que verificar qué tipo de triángulo. Porque si es un rectángulo, profesor, estoy hablando con ustedes, si eso se trata de un rectángulo, profesor, cabe la posibilidad que sea un rectángulo isósceles, es decir, que tenga dos lados iguales, o también cabe la posibilidad de que sea un triángulo rectángulo escaleno, es decir, sus lados son distintos. Entonces, usted, por favor, tenga la amabilidad de decirme
qué tipo de triángulo es el que se refiere. Porque si es un equilátero, tiene 3 líneas de simetría. Si es un isósceles, tiene 2 líneas de simetría. Y si se trata de un rectángulo, tendría que decirme si el rectángulo es rectángulo isósceles o rectángulo escaleno. Porque si es un rectángulo isósceles, este no tiene líneas de simetría. Porque ¿cómo lo voy a dividir y va a quedar en partes iguales? No puedo. No se puede. No puedo. Nunca va a quedar igual. Y en este caso, podría yo trazar una si es que fuera un rectángulo isósceles. Y ahí quedan 2 partes iguales. ¿Ya? Entonces, las líneas de simetría va a depender de qué tipo de triángulo sea. Chiquillos, lo último. Esto no lo han visto, es nuevo. Vectores. Es lo más fácil que puede existir. Un vector es ya una línea, pero cuando tiene una flechita. Y se simboliza con una letra, que puede ser una U, una B, y una flechita arriba. Ahí hablamos de un vector. Un vector tiene 3 elementos clásicos. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Los elementos de una flechita. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Un vector tiene módulo. Un vector tiene dirección. Y un vector tiene sentido. ¿Ya? Módulo, dirección y sentido. Esos son los 3 elementos de un vector. Módulo es cuánto mide la longitud de ese vector. ¿Ya? Eso es módulo, cuánto mide. Dirección es la carretera. Es la carretera. Cuando piensen en la dirección, piensen como Viña Santiago. ¿Ya? Entonces la carretera es la dirección. Y entonces el sentido, que lo indica la flechita, indica el sentido, el vector puede estar, ustedes pueden ir en dirección Viña-Santiago o pueden ir en dirección Santiago-Viña. ¿Ven? Entonces, módulo, dirección y sentido. Esos son los elementos de un vector. Un vector se anota como una coordenada también. Pero aquí hay que diferenciar. Sentido en la flechita. Sentido, el sentido me lo indica la flechita. ¿Ven? Si la carretera es la dirección, este fuera Viña y este fuera Santiago, el sentido en este caso sería Viña-Santiago. ¿Ven? En cambio, si la flechita estaría acá, el sentido sería Santiago-Viña. La dirección es como la línea. Módulo, dirección y sentido. Y el módulo es cuánto mide. Ahí siempre uno se enreda entre dirección y sentido. ¿Ya? Dirección es la línea y el sentido lo indica la flechita. ¿Ven? Puede estar para allá o puede estar para allá. A veces el sentido lo indican con puntos cardinales. Norte-sur. O sentido sur-norte. ¿Ven? Este-oeste. Pero
Es solamente tenerlo en cuenta, ¿ya? Cuando hablen de dirección, acuérdense de direcciones como la carretera. La ruta 68 sería la dirección. Y el sentido, hay dos sentidos posibles. Viña Santiago, Santiago Viña. Si van o vienen. Ya. Un vector, ya, para que dos vectores sean iguales, para que el vector B sea igual con otro vector, tiene que tener igual los tres elementos. Tiene que ser igual en módulo, tiene que ser igual en dirección y tiene que ser igual en sentido. Es decir, si ustedes les ponen un plano de coordenadas cartesianas, les ponen aquí un vector y aquí les ponen otro vector y ustedes lo miran y son igualitos, pero este vector medía 4 y este vector medía 4,2. Quiere decir entonces que no tienen igual módulo, no miden lo mismo. Por tanto, esos dos vectores ya no son iguales, sino que son distintos. ¿Por qué? Porque falló uno. Ah, no miden lo mismo. Eso es módulo. Ah, profe, y si me ponen... Aquí viene, este tiene módulo 2 y este de acá también tiene módulo 2. Y tienen la misma dirección porque la línea es igual también. Pero uno iba hacia Viña y el otro iba hacia Santiago. Entonces tienen distinto sentido. Entonces ya no son iguales. ¿Ya? Entonces, para que sean iguales, módulo, dirección y sentido. Un vector, como les dije, lo voy a anotar como una coordenada. Pero de nuevo aquí es importante fijarse si ese vector nació en el origen. Si nació en el origen, ustedes se van a fijar cuál es la coordenada de ese vector. Por ejemplo, 3,4, 3 en X y 4 en Y. Y la coordenada que nombre ese vector es efectivamente esa 3,4. Pero si el vector está flotando, no está anclado en el origen, y supongamos que aquí el inicio es menos 1,2 y aquí al final sería la coordenada, supongamos, 4,5. ¿Ya? Entonces, profe, ¿y cuál es? Entonces, ¿qué hago yo? Al 4,5 le resto el menos 1,2. Y la coordenada que va a representar al vector, 4 menos menos 1 sería 5, y 5 menos 2, 3. La coordenada que representa ese vector sería el resultado de la resta. Esa es la coordenada que va a representar ese vector. ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque el vector no está, a diferencia de este, no está anclado en el origen. ¿Ya? Entonces, si está anclado en el origen, la coordenada que está en la punta de la flechita es la que representa ese vector, y si no está anclado en el origen, a la coordenada de la punta le restan la coordenada de donde comienza la flechita. Se la restan, respetando todas las signos, respetando la ley de los signos. ¿Ya? Hay otra cosa que en vectores se llama ponderar. Y con esto termino porque se nos está acabando el tiempo. Y es nada más y nada menos que